Hoy vamos a hablar de los tumores del sistema nervioso en pediatría, que son los tumores sólidos más frecuentes en pediatría luego de la leucemia y los linfomas. En realidad pelean ahí por un segundo puesto en sólidos los linfomas con los tumores del sistema nervioso central, aunque a veces no se los considera los linfomas sólidos, por eso se dice que este es el tumor sólido más frecuente. Esta frase me pareció interesante, que es de 1939, y que dice que el primer paso para el diagnóstico de un tumor cerebral infantil es sospechar su existencia. Podemos decir, a modo introductorio, que son los tumores sólidos más frecuentes y representan el 20 al 25% de los tumores en pediatría. Es importante saber y tener en cuenta que el 95% tiene al menos una alteración neurológica al momento del diagnóstico. Es decir, si bien la gran mayoría son de crecimiento lento, cuando se manifiestan y consultan tienen al menos una alteración neurológica, es decir, ya sea la cefalea, proptosis, miosis, cefalea, alteraciones en la visión, o algún otro síntoma. Esos son los más frecuentes. La mayoría se pueden diseminar en tejido cerebral, pero excepcionalmente a otras áreas del cerebro y mucho menos a distancia. Aún tumores de histología benigna pueden ser fatales porque, como ustedes saben, la localización dentro del sistema nervioso central tenemos estructuras vitales y con funciones específicas y tampoco tiene espacio donde desarrollarse. Entonces, sin duda, a pesar de que pudiera tener una histología benigna, pueden llegar a ser no quirúrgicos, no tratables y llegar inclusive a ser fatales. Son diferentes en niños que en adultos, la localización, los tipos celulares, el tratamiento y el pronóstico. Es la segunda causa de muerte en menores de 15 años luego de los accidentes. Incrementó la sobrevida desde un 70 o un 80% en la actualidad, si bien pueden llegar a tener una alta morbilidad, es decir, dejar muchas secuelas. Bueno, justamente decir de que causan morbilidad muchas veces permanente por el tumor o sus tratamientos, como son la radioterapia, que van a definir, por ejemplo, algunos déficits físicos, neuropsicológicos o bien secuelas neuroendocrinológicas. El tratamiento de vuelta es un desafío multidisciplinario, en donde participan neurocirujanos, patólogos, oncólogos, radiólogos, neurólogos, oftalmólogos y fisiatras principalmente. En los tumores cerebrales tenemos una incidencia de 3.3 casos cada 100.000 niños, y en los niños predominan los tumores infratentoriales en un 55%, excepto en lactantes, que predominan los supratentoriales, pero son muy infrecuentes. Los factores principales que incrementan el riesgo de malignidad en el sistema nervioso central pueden ser algunos desórdenes genéticos como la neurofibromatosis tipo 1 o tipo 2, la esclerosis tuberosa y exposición a radiaciones ionizantes. Hay algunos factores ambientales también descritos, pero sin una evidencia concluyente, algunos factores dietéticos, telefonía celular, virus. Dentro de la frecuencia de los tumores del sistema nervioso central en pediatría, podemos decir que el mayor porcentaje los tienen los de bajo grado, ¿sí? Los astrocitomas cerebelares y bien el meduloblastoma, los gliomas del sistema nervioso son los más frecuentes. Los de alto grado tienen menor porcentaje. Recordando la estructura del sistema nervioso central, podemos decir que el encéfalo tiene el cerebro, que consta de dos hemisferios, el cual controla la razón, el pensamiento, la emoción, el lenguaje, los movimientos musculares y la información sensorial. Si hubiera un tumor en esta área, puede manifestarse mediante un cuadro epiléptico, dificultad en el habla, cambio de carácter o personalidad, debilidad o parálisis, alteración en la visión, audición o sensibilidad, específicamente de un lado del cuerpo. Otra estructura aparte del cerebro, tenemos el cerebelo, que sabemos que maneja la coordinación del movimiento y el cambio del ritmo del habla. Por lo tanto, si hubiera un tumor en esta región, se puede manifestar mediante ataxia, adiadococinesia, alteración en la marcha con aumento de la base de sustentación y alteraciones del equilibrio.
Otra estructura también importante es el tronco cerebral, que sabemos que son fibras nerviosas que controlan los músculos, sensibilidad y sensación entre el cerebro y el resto del cuerpo. La mayoría de los pares craneales se originan aquí y se controla la respiración y los latidos del corazón. Entonces, en esta área, que es muy importante, si existiera tumor, aparte de haber debilidad, disminución en el tono muscular, paresia, disminución de la audición, también podemos tener signos y síntomas que dificultan inclusive ejes principales de la vida, inclusive causan la muerte, como pueden ser dificultad para tragar y fallo cardiorrespiratorio. Otra estructura es el cordón espinal, que sabemos que presenta fibras nerviosas que transportan señales que controlan los músculos, la sensibilidad y la sensación, y controlan el intestino y la vejiga. Por lo tanto, si hubiera un tumor en esta área, se manifestaría mediante debilidad, parálisis, parestesias. Específicamente en ambos lados del cuerpo, a diferencia de cuando hablamos al principio a nivel del encéfalo, que era de un solo lado. El líquido cefalorraquídeo es producido por los plexos coroideos. Los pares craneales se pueden también desarrollar tumores, específicamente, o los más frecuentes son los gliomas ópticos, y la clínica, por supuesto, varía según el nervio afectado. Y el sistema nervioso periférico, los tumores generalmente causan dolor, debilidad, pérdida de sensibilidad en el trayecto nervioso. Bueno, un poco a modo de resumen de estas estructuras que estuvimos hablando y las localizaciones según su histología de algunos de estos tumores. Lo que refiere a supratentorial, los más frecuentes son los gliomas de bajo grado, de alto grado, el ependimoma, neuroectodérmicos primitivos, oligodendrogliomas, tumores de plexos cordoideos y tumores neuronales. En la región celar, alrededor del 20%, los tumores más frecuentes son los craneofaringiomas, los tumores pineales y los tumores germinales y gliomas disencefálicos. ¿Sí? Y finalmente, en la infratentorial, que son alrededor del 50%, los más frecuentes son los meduloblastomas, los astrocitomas cerebelosos, ependimomas y gliomas del tronco encefálico, lo cual la mayoría de las veces no se pueden extraer quirúrgicamente, al menos el 100%, por las estructuras vitales que se manejan ahí. Podemos decir que también tenemos una clasificación según su histología, no solamente su localización. Cuando se originan en neuronas, paran su división luego del nacimiento, ellas normalmente, y generalmente no originan tumores, pero se dañan por estos. Cuando sí se originan en células gliales, que estas dan el soporte del cerebro, la mayoría de los tumores se originan aquí y se llaman gliomas. Normalmente, estas células crecen y se dividen lentamente hasta los 5 años. ¿Y cuáles son ellas? Son los astrocitos, que son encargados del soporte y la nutrición. Si hay daños, normalmente reparan. Los tumores que crecen aquí llevan su nombre, astrocitoma o glioblastomas. En lo que respecta a las células que se denominan oligodendrocitos, estos son los encargados de producir la mielina y los tumores originados aquí se llaman oligodendrogliomas. Las células ependimarias tapizan los ventrículos y los tumores originados acá se denominan ependimomas. Después tenemos la microglia, que es el sistema inmune específico del sistema nervioso, y mixtos, por supuesto, en donde se originan de varias de estas células, como son los gangliogliomas, los gangliocitomas, entre otros. Las células neuroectodérmicas, que son las primitivas del cerebro, y que son los más frecuentes en cerebelo y que se denominan, cuando se originan de estas células, meduloblastomas. Las meninges cubren el cerebro y el cordón espinal. Cuando los tumores se originan aquí se denominan meningioma. Después tenemos otra estructura que es el plexo coroideo, que es el encargado de producir el líquido cefalorraquídeo que nutre y protege el cerebro, y los tumores originarios de aquí se llaman papiloma o carcinoma. La glándula pituitaria y hipotálamo regulan las actividades de las distintas glándulas y por supuesto habrá una alteración según la glándula afectada en el caso de haber un tumor en esta localización. La glándula pineal produce la melatonina y regula el sueño y la respuesta ante la luz, por lo cual podría estar alterado esta respuesta si un tumor se localizara en esta glándula. Y por supuesto tenemos la barrera hematoencefálica, que es esta barrera que impide o protege en cierta manera el cerebro de las noxias que puedan querer atravesar a través de ella. Bueno, los gliomas
estos son los más frecuentes y son los tumores sólidos del sistema nervioso más frecuentes que dijimos, con las distintas localizaciones y llevan su nombre según el origen de la célula que los origina. Los astrocitomas pueden ser de bajo grado, es decir, de lento crecimiento y son los más frecuentes, por suerte, de grado intermedio, que se denominan anaplásicos, y de alto grado, como es el glioblastoma multiforme, con algunas casi bajas o nulas chances de curación absoluta. El grado histológico se basa en el grado de celularidad, el pleomorfismo, la anaplasia y la proliferación vascular y necrosis. Otros tumores de buen pronóstico son el astrocitoma pilocítico juvenil, que es más frecuente en el cerebelo, también puede estar presente en el nervio óptico hipotálamo-tronco. El astrocitoma subependimario de células gigantes en los ventrículos y puede estar asociado a la enfermedad de esclerosis tuberosa, y los gliomas ópticos asociados a la neurofibromatosis tipo 1. Por eso dentro del screening de estudio, seguimiento de estos pacientes con estas enfermedades, uno siempre debe incluir estos sitios de estudio. Los oligodendrogliomas pueden infiltrar los tejidos y ser de difícil remoción. Pueden metastatizar al líquido cefalorraquídeo y al cordón espinal, es decir, que su pronóstico es más desfavorable. Los ependimomas representan un porcentaje bajo, pueden variar de bajo a alto grado y en los que se denominaría anaplásicos. Pueden obstruir la circulación del líquido cefalorraquídeo, por lo tanto producir una hidrocefalia, y no infiltran generalmente tejidos con una resección completa habitualmente posible. Los tumores gliales mixtos, bueno, algunos de estos son los ejemplos. Los tumores de plexo coroideo, la mayoría son benignos y se denominan papilomas, y los malignos carcinomas. Los tumores neuroectodérmicos primitivos, que las siglas son NET, es frecuente, de crecimiento rápido y generalmente metastatiza el líquido cefalorraquídeo y llevan los nombres según su localización. Los meduloblastomas representan el 15%, en el cerebelo es el más frecuente, como les dije anteriormente, y lleva un tratamiento combinado de quimioterapia, cirugía y radioterapia. Los pinealoblastomas se originan en la glándula pineal, como bien su nombre los dice, y son de peor pronóstico. Los meningiomas, generalmente el comportamiento es benigno, salvo si se localizan estructuras vitales. La cirugía es la base del tratamiento y los malignos se denominan meningiosarcoma. El craneofaringioma es de crecimiento lento, generalmente en la región del hipotálamo pituitaria, y genera alteraciones endocrinológicas que a veces son las manifestaciones por las cuales el paciente consulta. Las características imagenológicas generalmente son sólidos y quísticos y pueden estar muy cerca del nervio óptico, lo cual dificulta la cirugía y la exéresis completa. Los schwannomas también son benignos en su mayoría y generalmente están localizadas cerca del cerebelo. La manifestación más frecuente es la alteración de la audición cuando afectan el trayecto del nervio auditivo, produciéndose entonces el neurinoma del acústico. En cordón espinal, la debilidad, la alteración del sensorio, los problemas intestinales y vejiga principalmente pueden estar presentes en la neurofibromatosis. Los cordomas pueden ser del hueso y producir un daño neurológico progresivo. En cuanto a los tumores germinales, hay una migración y un desarrollo inadecuado de las células germinales, es más frecuente en la glándula pineal y pituitaria, y el diagnóstico se define mediante biopsia o bien marcadores tumorales en sangre o líquido cefalorraquídeo, que son la alfa-fetoproteína y la beta-gonadotrofina coriónica. El más frecuente es el germinoma y también tiene tratamientos combinados de cirugía y quimioterapia. El neuroblastoma es raro en cerebro o cordón espinal, pero puede presentarse. Y las metástasis, si bien el sistema nervioso central es un sitio frecuente de localización de metástasis, recordemos que el tumor sólido más frecuente probablemente en los adultos son las metástasis, no así en pediatría, sí los tumores primarios del sistema nervioso. Bueno, esto solamente a modo informativo de la clasificación de los tumores del sistema nervioso según la Organización Mundial de la Salud. Yo les hice un resumen de todo esto. Los tumores supratentoriales, entonces ya hablamos de algunos de ellos, los nombramos, como son, en la localización de los hemisferios se pueden producir los tumores neuroectodérmicos primitivos, en alrededor un 30%
de incidencia. Los astrocitomas acá son un poco menos frecuentes, no así los tumores neuroepiteliales disembroplásicos, en donde el porcentaje es un poquito mayor. Ahí tenemos también nombrados algunos otros tumores que se pueden presentar en los hemisferios. En la región celular e hipotálamo, los craniofaringiomas, los germinomas, los gliomas del quiasma, los adenomas de hipófisis, entre otros, son los más frecuentes. Si es importante dentro, cuando uno tiene la sospecha, ya sea por una enfermedad sistémica o ya tiene enfermedad de base, la histiocitosis, considerar esta área dentro del estudio sistemático del paciente, ya que al engrosarse el tallo puede manifestarse mediante una diabetes insípida. Los tumores pineales son, los más frecuentes son de células germinales, originarios de células germinales o de células pineales, y los gliomas nuevamente. Y los tumores en el ventrículo, que pueden ser dentro de la estructura del ventrículo, en las estructuras adyacentes o hacia el interior del ventrículo, o de origen disembriogénico de las células germinales. Dentro de todos estos tumores ventriculares, los más frecuentes son los de los plexos coroideos, los meningiomas ependimomas, nuevamente los astrocitomas y algunos tumores ya de estirpe benigna, como pueden ser los quistes o los teratomas. Y ya el tumor del cráneo es que puede haber tumores benignos o bien tumores malignos, es decir, de la estructura ósea, como son el rhabdomyosarcoma, sarcoma osteogénico, el sarcoma de Ewing, linfoma o metástasis a distancia de otras patologías. En lo que se refiere a tumores infratentoriales, quizás suene un poco tedioso todo esto de las estructuras del cerebro, pero probablemente cuando uno estudie por imágenes ante la sospecha de un tumor, solamente sabiendo la localización, uno puede machetear en cierta forma este resumen de tumores y sin la necesidad de hacer biopsia o cirugía, uno ya puede sospechar y saber ante qué tumoración estamos presentes. En los infratentoriales, los tumores de fosa posteriores o de cerebelo son los más importantes y frecuentes. Dijimos que el meduloblastoma y algunos otros astrocitomas son de mayor importancia. Y seguimos con los gliomas dentro de los más importantes y algunos otros que verán a continuación, dependiendo por supuesto del origen histológico y la localización. No existe un signo clínico patognomónico para el diagnóstico de un tumor del sistema nervioso central. Sí, los signos y síntomas pueden resultar de la infiltración directa del tumor o como consecuencia de obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo, es decir, de hidrocefalia. Los signos y síntomas dependen de ¿qué? De la edad. En los más pequeños es insidioso, inespecífico, cambios de carácter, personalidad, irritabilidad. Por supuesto, depende también de la localización del tumor, como dijimos, depende del área afectada, la manifestación que va a tener, y de la presencia o no de hipertensión endocraniana. Los síntomas en el primer año de los tumores del sistema nervioso central predomina ampliamente la hipertensión endocraniana, con un 41% de presencia en los tumores de estas características. Luego sigue la epilepsia, los vómitos, afectación de pares craneales, alteración de la conciencia, anorexia, exoftalmo o síntomas piramidales en menor frecuencia. Los tumores más frecuentes en esta edad son los astrocistomas, los tumores de plexo, los meduloblastomas y los ependimomas. La hipertensión endocraniana, que es un signo guión en esta patología, inicialmente puede ser insidioso, no específico y sin localización. En la edad escolar declina el rendimiento escolar, aparece la fatiga, cambios de personalidad y cefaleas intermitentes inespecíficas, y más tarde pueden aparecer las cefaleas matutinas, por eso hay que indagarlas a la característica específica de la cefalea, porque no tienen características migrañosas, y también pueden aparecer los vómitos, la somnolencia y el papiledema. La cefalea específicamente despierta de noche o está presente al caminar en la mañana y luego va decreciendo a lo largo del día. Incrementa con el decúbito al aumentar la presión intracraniana y cede con los vómitos, matutinos o nocturnos con o sin mareo.
Más adelante esta cefalea obviamente se hace más intensa en severidad y frecuencia y exacerba con la valsalva. Es decir, que estas características de la cefalea uno debe tenerlas en cuenta cuando el paciente consulta por exclusivamente este síntoma. A los 6 meses de inicio de cefalea, cerca del 100% de los niños presenta signos neurológicos, como dijimos, al menos uno de ellos: papiledema, estrabismo, ataxia, debilidad o simplemente la cefalea o algún otro síntoma. El papiledema, si está ausente, no excluye que haya presencia de hipertensión endocraniana. Recordar que la hipertensión en niños pequeños se puede manifestar mediante la irritabilidad, la anorexia, el fallo de crecimiento, el retraso del desarrollo mental o regresión, la macrocefalia, la separación de las suturas craneales, la fontanela bombada y la parálisis del sexto par aislada. No es frecuente en la edad de la lactancia los tumores del sistema nervioso. El síndrome de Parinau está asociado a alteraciones oftalmológicas como consecuencias de la hipertensión endocraniana, y el síndrome de línea media se denomina cuando hay síntomas de hipertensión endocraniana en ausencia de datos de focalidad, específicamente en tumores suprainfratentoriales. Los síntomas focales: en los tumores supratentoriales se puede presentar síntomas y signos focales previos a los de hipertensión endocraniana, como son la hemiparesia, trastornos de sensibilidad, la hiperreflexia, epilepsia, sine qua non de masa supratentorial, alteraciones visuales, es decir, pérdida de visión más frecuentemente, problemas de comportamiento en los tumores frontales y fallos de crecimiento o emaciación en los tumores hipotalámicos principalmente. En cambio, en los tumores infratentoriales, generalmente es inicial insidioso, donde hay torpeza, desmejora en la escritura, hay dificultad para correr, el diálogo es lento y pausado. Puede aparecer también la ataxia, neuropatías craneales o signos de lateralización con dismetría apendicular y nistagmus. Hipertensión endocraniana con inestabilidad troncal, específicamente en los tumores de línea media cerebelar. Puede haber déficit de nervio trigeminal facial o auditivo en tumores de tronco. La debilidad facial, ausencia de reflejo corneal y pérdida de audición en los tumores pontinos cerebelosos. Puede haber paresia hemicraniana en tumores de fosa hemicara, en realidad, disculpen, la paresia de hemicara en tumores de fosa posterior. Y dificultad para tragar o babeo cuando los tumores se localizan en médula. El síndrome de Horner, que ustedes ya lo conocen, se caracteriza en tumores de hipotálamo, tronco, cordón medular cervical. Algunos de los síntomas inespecíficos que no tienen que ver específicamente con la localización del sistema nervioso son cambios de personalidad, disminución del rendimiento escolar, detención o retroceso del desarrollo psicomotor, es decir, en niños más pequeños dejan de aparecer o retroceden los hitos madurativos adquiridos. Puede haber hemorragia intracraneal, subaracnoidea o intratumoral, específicamente es más frecuente en el medulloblastoma. Puede haber macrocefalia, vómitos, crisis, retraso psicomotor en el lactante, un poco con lo que decía recién. Y problemas perinatales como la hidrocefalia intrauterina, distocia, parto prematuro, sufrimiento fetal en tumores cerebrales congénitos. El 15% de los tumores del sistema nervioso central, que son los medulloblastomas, los germinales, ependimoma y gliomas de alto grado, se diseminan a otros sitios del sistema nervioso central al momento del diagnóstico. Es decir, es baja su incidencia, pero puede estar presente. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de un tumor del sistema nervioso central? Siempre de vuelta al pie de esta larga lista tenemos una historia clínica completa con una exploración muy puntillosa. La analítica en sangre y orina nos puede orientar, pero no son patognomónicos de nada específico. En algunos tumores los marcadores tumorales en sangre y el líquido cefalorraquídeo nos pueden ser de gran utilidad, sobre todo en los germinales, como son la alfa-fetoproteína, la beta-gonadotrofina coriónica y el SEA. El electroencefalograma nos va a dar la funcionalidad eléctrica de ese cerebro y por ende orientarnos en la localización o la descarga que pueda tener esta tumoración.
el ultrasonido en los más pequeños y que tengan fontanela permeable, la radiografía simple, sobre todo en tumores de la silla turca, que uno pueda llegar a ver la deformación ósea donde estos se localizan. El SPECT es un estudio funcional de perfusión cerebral, también se utiliza para el diagnóstico. La citología del líquido cefalorraquídeo a través de la extracción de este por punción lumbar. La angiografía cerebral en tumores con gran vascularización. La mielografía puede utilizarse, no es de lo más utilizado en pediatría, y la valoración neuropsicológica, por supuesto, coadyuvante de todo lo anterior. La resonancia nuclear magnética nos da una mejor definición tumoral, siempre debe ser con contraste, en donde se puede ver la visión de los tumores ocultos por estructuras óseas en base de cráneo. Las imágenes son en 3 planos de espacio, lo que mejora la planificación quirúrgica, y también sirve en seguimiento para detectar recidivas, diagnósticos diferenciales de complicaciones. Tiene el método FLAIR, imágenes que se puede observar también imágenes planas, rápidas y capacidad de obtener medidas volumétricas. Es el estudio de cabecera y principal de imágenes que se debe realizar ante la sospecha de un tumor del sistema nervioso. La angioresonancia nos va a mostrar la naturaleza y vascularización del tumor y detecta invasión de estructuras vasculares. Bueno, por supuesto que la tomografía informa la presencia del tumor, el tamaño, la forma y densidad, nos da un parámetro de la localización, el comportamiento con el contraste, la calcificación, la necrosis, tiene necrosis o quiste, el edema peritumoral, si existen desplazamientos o herniaciones cerebrales, la alteración de estructuras óseas, la hidrocefalia, hemorragias. Es imprescindible en el postquirúrgico para la detección de complicaciones y seguimiento. Como bien sabemos, en la mayoría de las instituciones disponemos probablemente más rápidamente y más frecuentemente, independientemente de donde desarrollemos nuestra profesión, la tomografía se hace de primera instancia y se puede, se puede realizar en primer orden cuando llega un paciente, ya sea grave o con algunos síntomas en donde uno sospecha esta patología. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. En la primera imagen podemos observar un glioma supratentorial. Ahí se observa redondeado que cambia la estructura del cerebro normal. Acá tenemos una resonancia con un méduloblastoma en la fosa posterior. También está redondeado, siempre recordando que todo cerca del área del tronco cerebral siempre es mucho más difícil el acceso quirúrgico y las modificaciones terapéuticas locales. Acá tenemos glioma del tallo óptico con una forma ya del tallo, glioma del tallo con una forma un poco más redondeada, pero quística, no tan sólida, o ambas partes. Y bueno, acá tenemos el ejemplo de la compresión medular invadida por un tumor. El tratamiento básicamente en este caso, diferente a la mayoría de las otras patologías que hemos ido viendo, en primer orden se encuentra la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Es decir, en la mayoría de las otras patologías oncológicas de la infancia, en primer orden se utiliza la quimioterapia y nos ayuda, o parte del tratamiento a veces está incluida la cirugía o no. En este caso, la base número 1 del tratamiento de los tumores del sistema nervioso es la cirugía. Entonces, esta primera opción terapéutica, que es la cirugía, nos sirve para establecer diagnóstico y reducir volumen tumoral. Podemos tener un abordaje directo para exéresis total o lo más amplia posible. Se puede hacer una biopsia esterotáxica o bien intervenciones paliativas con drenajes, con colocación de drenajes externos temporales, derivación permanente del líquido cefalorraquídeo, apertura del tercero quinto ventrículo por neuroendoscopía, abstención de operar en tumores obviamente inextirpables, y se puede hacer también la reexploración quirúrgica o second look en el caso de que no tengamos una convicción terapéutica o buena respuesta a algunos tratamientos. Las complicaciones principales de la cirugía pueden ser hematomas, infecciones, epilepsia, trastornos endocrinológicos, embolia, colapso ventricular, hemorragia, fístulas del líquido cefalorraquídeo.
La radioterapia es otro eje principal del tratamiento de los tumores nerviosos centrales. En la mayoría de estos, generalmente se debe aplicar en mayores de 3 años. Si bien las secuelas también pueden estar presentes en todos, ¿no? Se determina un volumen específico que es determinado por el tipo histológico, la extensión anatómica, patrones de diseminación y recidiva. La radioterapia local en tumores malignos, en recidivantes, en exéresis incompletas y en tumores de bajo grado inextirpables. La radioterapia convencional en tumores de largos volúmenes, la radioterapia conformada tridimensional, como así también la intensidad modulada son los actualmente más utilizados, y la hiperfraccionada también. La radiocirugía estereotáxica también es muy importante, en algunos tumores específicamente, se utiliza más en adultos, pero también tiene amplia aplicación en pediatría. La braquiterapia intersticial es la implantación de fuentes radioactivas directo en el encéfalo, no es de lo más utilizado en pediatría. Y la quimioterapia puede seguir a la radioterapia o a la cirugía o precederla. Otorga beneficios específicamente en el postquirúrgico por ruptura de la barrera hematoencefálica y es más eficaz antes que la radioterapia produzca cambios vasculares que impidan el paso de las drogas, y la toxicidad es menor. Muchas veces se la utiliza para achicar los tumores, lo cual va a facilitar posiblemente a la intervención quirúrgica que deba ser necesaria por el especialista. Como tratamientos coadyuvantes nombramos siempre en primer orden a la dexametasona como antiinflamatorio número 1, y generalmente estos tumores acompañados, ya sea el tumor per se o los tratamientos que les aplicamos por el edema local que generalmente se produce, utilizamos la dexametasona. Se utilizan también anticonvulsivantes, ya sea que tengan las convulsiones o en forma preventiva para que no las tengan según la localización. Se pueden utilizar hormonas de sustitución, específicamente en tumores que afectan glándulas que tengan esta pérdida de función hormonal específica. Se puede hacer monitorización por PIC, es decir, por la presión intracraneana, en tumores de gran tamaño, de gran volumen o con hidrocefalia, y generalmente se requiere de terapia intensiva, sedación y, si es importante, la tomografía postquirúrgica por las posibles complicaciones y controles evolutivos que nombré anteriormente. Como secuelas del tratamiento de la radioterapia va a depender de la dosis total, del fraccionamiento, del intervalo de dosis, de los volúmenes, de la edad del niño y del tipo de tumor. Generalmente son agudas, se produce un daño directo o un daño endovascular, y más tardíos, depende de la dosis y del volumen empleado, y son generalmente la necrosis, la leucoencefalopatía progresiva, que es irreversible. Las secuelas neurológicas dependen de la localización. Generalmente hay alopecia tras la radioterapia que entre 2 a 3 meses posteriores, generalmente determinada, recuperan el pelo. El retraso pondoestatural por déficit de hormona de crecimiento o irradiación a la columna vertebral. Todo va a depender también de la edad en que uno aplique esta terapia. Las disfunciones endocrinológicas según la localización, como dijimos. Arteriosclerosis precoz, alteraciones neuropsicológicas y trastornos del aprendizaje también pueden estar presentes, y un segundo tumor a largo plazo o en forma tardía en un porcentaje de alrededor hasta el 5%. Bueno, el pronóstico, la mortalidad 30 días de la cirugía según el tipo tumoral, generalmente son los de mayores en los gliomas de alto grado, mucho menos en los de fosa posterior o supratentoriales de histología más benigna. Según el grado de exéresis tumoral, por supuesto va a depender el pronóstico, no es lo mismo si uno se extirpa en forma completa que si es parcial. Si hubo necesidad de radioterapia, y según la localización y la histología, por supuesto. El seguimiento sistemático con neuroimágenes es muy importante, sobre todo en tumores de la región celular, meduloblastomas, ependimomas del cuarto ventrículo,
y mejoró la calidad de vida notablemente en el último tiempo, si bien se observa entre un 20 y un 40% de déficit cognitivos parciales y solamente un 10% con incapacidad grave. Siempre son de peor pronóstico los tumores que aparecen a menor edad con localización hemisférica o difuso del tronco y obviamente en algunas histologías específicas que nombramos. Muchas gracias.